Feliz tarde, familia, para todos. Por aquí, buenas tardes. Y bueno, yo sé que en algunos otros lugares es día. Buen día para todos. El día de hoy, pues vamos a estar compartiendo un tema que tiene por título La confianza en Dios nos lleva a hacer su voluntad. Es un tema que hemos estado preparando a lo largo de la semana y sabemos que va a ser de gran bendición para todos. Así mismo también le animamos a que usted, una vez escuchado este tema, pueda compartirlo con otras personas porque sabemos que va a ser de bendición para nosotros y para muchos más también. Amén. También, bueno, damos gracias a los que semana tras semana nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les continúe bendiciendo. De verdad que para nosotros es un honor y un privilegio poder contar con la presencia de cada uno de ustedes y esa hambre, esa sed de cada día tener por la palabra de Dios. Ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Rey, al principal protagonista de todo esto que hacemos semana tras semana. Esperamos que hayan tenido una semana llena de la bendición de Dios, donde el Señor haya demostrado su poder, su favor y en cada momento ese amor que tiene por cada uno de nosotros. Antes de pasar al tiempo de alabanza, me gustaría hacer una oración para que pudiésemos nosotros entregarle este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios Todopoderoso. Este tiempo, Señor, que tú has destinado desde la eternidad, Señor, para este momento, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada una de las personas que están conectándose a lo largo de esta enseñanza, Señor. Que esa palabra, Señor, que tú le has hablado a mi esposa en esta semana, Señor, sea nutriendo, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor. Porque sabemos que esa palabra viene de parte tuya, Señor, así como la que hemos compartido cada semana, Señor. Te pedimos que hagas rema en nuestros corazones, que no seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, que pongamos tu palabra por obra y que este tiempo, Señor, nosotros podamos aprovecharlo al máximo, Señor, porque es alimento que viene de ti, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, te bendecimos, exaltamos tu nombre y entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos primeramente que te lleves nuestras cargas, Señor, y que nos des las tuyas, Padre nuestro, que son suaves y ligeras de llevar, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador, quien gimes con deseos indecibles delante de nuestro Padre. Este tiempo es tuyo y te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder llevar tu palabra, Señor, y por este espacio que nos has dado tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar compartiendo, como siempre, el tiempo de alabanza y adoración. Es importante que en medio de este tiempo nosotros nos sumerjamos allí en la presencia de Dios y que pongamos nuestros corazones a atender esas letras que vamos a escuchar en este momento. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que
llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bueno, Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, como decía la canción, para este tiempo nacimos y estamos en los propósitos y en los planes de Dios, amén. En esta hora vamos a disponernos a orar un minutito. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor, que has impartido primeramente en mí, Señor, y que me permite, Señor, compartir con cada uno de los que nos están aquí viendo y con los que nos escuchan y nos escucharán, Señor. Que seas tú obrando a través de mí, Padre Santo, que sea tu favor y tu gracia en cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Santo, que sea tu palabra, Señor, haciendo rema en cada uno de estos corazones, Señor. Padre, regálanos, Padre, un espíritu enseñable, Señor, donde podamos, Señor, atesorar este mensaje, Señor, donde podamos, Señor, entenderlo, Padre Santo, y así, Señor, ponerlo en práctica en cada uno de nuestros días, Padre Santo, porque esta enseñanza, Señor, al igual que todas, Padre Santo, la que tú nos entregas para enseñar, Señor, es importante, Señor, y es una enseñanza, Señor, que nos permite, Señor, conocerte más, que nos permite, Señor, entender el gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que seas tú, Señor, abriendo las mentes, los corazones, Señor, y seas tú llevando cautivo toda la obediencia, Señor. Llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor, y que podamos, Señor, tener ese corazón dispuesto para recibirte tu palabra, Señor, de este pan de vida que tienes preparado para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como ya mi esposo lo presentó al comienzo de la enseñanza, y también como está aquí en el chat, el título del tema de la enseñanza de hoy se llama La confianza en Dios nos lleva a hacer su voluntad. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy la vamos a basar en el libro de Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue la persona que Dios escogió para suceder a Moisés, para que pudiera llevar a los israelitas a la tierra prometida de Canaán. Fue el sucesor de Moisés. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos que el Señor haga a través de este tema en cada uno de nosotros? Que entendamos que la paz que es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz sobrenatural de Dios, que solo Él la puede dar, será la recompensa que podremos tener nosotros cuando nos acordamos de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, cuando cumplimos su palabra, cuando descansamos y reconocemos su poder, cuando descansamos y reconocemos su promesa y su palabra. Que esa paz que sobrepasa todo el entendimiento sea esa recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros con esta enseñanza. Amén. amén. Entonces ahora vamos a empezar leyendo y reflexionando en la porción bíblica que tenemos en Josué 1, del versículo 5 al versículo 9. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche,
Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Amén. Amén. Wow, qué promesa tan grande y tan poderosa le estaba presentando en estos versículos el Señor a Josué, donde le estaba presentando la voluntad que tenía para su vida y donde le estaba presentando la responsabilidad que él tenía que hacer en ese tiempo, pues cuando el Señor lo colocó como el sucesor de Moisés. Amén. Quiero detallar, para comenzar, quiero detallar que en el versículo 5, el Señor le dice a Josué, quiero hacer énfasis en esto, donde el Señor le dice a Josué que así como estuvo con Moisés, así va a estar el Señor. Entonces, recordando la vida de Moisés, ¿cómo es la historia y la vida de Moisés? El Señor siempre estuvo con él, la presencia de Dios lo acompañó durante toda su vida. El Señor le mostró sus señales, sus prodigios, le mostró los planes y el propósito que él tenía que hacer. Lo llevó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo ayudó con el pueblo de Israel en el desierto, le dio sus leyes, le dio sus mandamientos, lo usó grandemente como instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor aquí a Josué? Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. ¿Qué es lo que podemos ver de aquí? Que esto que el Señor está hablando aquí a Josué, ¿por qué le menciona a Moisés? Porque esto iba a sentar un precedente o iba a ser como un ejemplo a Josué de lo que él iba a hacer en la vida de Josué. Y en la palabra podemos ver que no solamente como le habló a Josué el Señor y como le habló al Señor diciéndole que iba a estar con ellos durante todos los días de su vida, eso también lo podemos ver en otros versículos, en otros capítulos de la palabra de Dios. En Hebreos 13:5 podemos ver donde Pablo nos dice en la palabra de Dios: manténgase libres del amor al dinero y conténtense con todo lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Aquí Pablo estaba hablándole de la palabra de Dios que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, donde Dios le decía a Josué: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Amén. También Dios nos habla a través del libro de Jeremías, en el capítulo 45, los versículos 2 al 5, donde Dios, en estos versículos, Dios le habla a Baruch. Baruch era el escriba o el intérprete de Jeremías en esa época. Entonces, escrito está: así dice el Señor, Dios de Israel. Esto se lo dice el Señor a través de Jeremías a Baruch. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruch, a través de Jeremías. Tú dijiste: ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor: voy a destruir todo lo que he construido y arrancar todo lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. Buscas grandes cosas para ti, no las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente. Pero a ti, ahí el Señor le está hablando a Baruch, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor. Ese será tu botín. Amén. Aquí el Señor también estaba hablándole a Baruch, donde le estaba diciendo que a pesar de todas las circunstancias que él iba a estar viendo, a pesar de todas las circunstancias que iba a estar pasando, la persecución, los problemas que iba a estar teniendo allí con Jeremías, el Señor, él le clama al Señor angustiado y le dice: Señor, tengo angustia, Señor, estás añadiendo más angustia a mi dolor. Pero el Señor, ¿qué le dice? A pesar de que voy a destruir la tierra, de lo que haya construido alrededor de aquí, a pesar de que voy a arrancar lo que he plantado y arrasaré con todo esto, no busques más, no me pidas más o no busques otras cosas para ti. ¿Por qué? Porque a pesar de que voy a provocar una desgracia, amén, a pesar de que voy a provocar esa desgracia sobre toda la gente, a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Amén. Nos apoderamos de esta palabra, igual que la palabra que el Señor le daba a Josué en el capítulo 1, versículo 5, donde el Señor le decía:
no te desampararé, no te abandonaré. Aquí el Señor le dice a Baruch también, no te pasará nada, yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo te guardaré tu vida. Amén. Otro versículo también donde podemos ver, donde podemos encontrar la confianza que debemos tener en el Señor, porque donde nos promete que siempre Él va a estar con nosotros y su presencia siempre nos va a acompañar, está en Mateo 28:20. Este versículo es cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, cuando estaba hablándoles sobre la gran comisión que tenía que hacer cuando Él subiera a los cielos. En el versículo 20 decía, su palabra escrito está, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Aquí, al igual que como a Josué le estaba presentando la voluntad de Dios para sus vidas, aquí el Señor también le estaba presentando la voluntad de Dios para los discípulos, que era que ellos tenían que ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todos los confines de la tierra. Pero ¿qué les dice aquí al Señor? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El Señor siempre nos ha confirmado en su palabra, a través de estos versículos, estos pasajes bíblicos, que el Señor siempre va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Siempre el Señor nos va a respaldar en todo lo que Él nos mande a hacer, en todo lo que en todos los planes y propósitos que el Señor tenga para nosotros. Siempre Él va a estar con nosotros. Amén. En Juan 16:33, el Señor Jesús allí nos anima. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Como les decía al comienzo, que la recompensa de esta enseñanza sea esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo en esta palabra en Juan 16:33? Para que en mí hayan paz. El Señor que nos da, que confiemos en Él, que en Él vamos a conseguir esa paz. Y a pesar de las aflicciones y los problemas, las circunstancias, yo no sé qué circunstancia o qué aflicción o qué problema o qué situación, qué anhelo, qué sueño usted tiene, qué impedimento, pero yo lo que sé es que el Señor nos anima a que no temamos porque Él está con nosotros y que Él ha vencido al mundo, que encontremos en Él refugio, que encontremos en Él esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bueno, y así en su palabra, así como esta, hay muchas otras más promesas y hay muchos más otros ejemplos donde la presencia, el Señor nos dice que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros, que su presencia, que su gracia, que su favor siempre va a estar a favor de nosotros. Amén. El Señor nos enseña que con amor, que Él siempre va a estar con nosotros, que siempre coloquemos nuestra confianza en Él, que aprendamos a depender de Dios, que con su inmenso amor, que con su inmenso poder, Él siempre nos va a respaldar, Él siempre nos va a acompañar, Él nunca nos va a dejar, Él siempre nos va a respaldar, Él nunca nos va a desamparar. Amén. El Señor nos pide, o el Señor nos insta que activemos nuestra fe, que nuestra fe nunca merme, que siempre tengamos fe de que el Señor va a estar con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. En la mejor y en la peor circunstancia donde podemos estar, Dios siempre va a estar con nosotros. Quería comentar algo aquí. Amén. También en medio de lo que estaba predicando ahora, Grisel, es que la vida de Moisés y digamos también esa promesa que le hizo a Josué antes de encomendar esa gran misión que tenía, ¿no? Que era darle continuidad a un hombre que había mostrado a través del poder de Dios, porque es importante recalcar que Moisés era un hombre igual como cada uno de nosotros, pues un hombre común y corriente. Sin embargo, Dios se plació y le dio el privilegio de demostrar ese poder que hay en él, en Dios me refiero, a través de la vida de Moisés. Y si vemos nosotros un poco el contexto de lo que nos habla ese libro que Grisel había comentado, Josué, digamos que Moisés no se veía un hombre capacitado para ejercer este ministerio de Moisés, me refiero, no se veía capacitado para ejercer el ministerio. Él veía más las imposibilidades que él tenía y él deponía eso delante de Dios, ¿no? Y le decía, bueno, Señor, yo de verdad que soy un hombre que tengo límites en mis palabras, un hombre que a pesar de lo que tú me has encomendado, pues yo veo un poco difícil que pueda llevar a cabo esta buena obra que tú me has dicho. Y sin embargo, el Señor le afirma que no iba a ser él, no iba a ser Moisés en persona, ¿no? Sino que iba a ser el poder de Dios a través de Moisés. Y si vemos, pues ese escalafón que tenía que equiparar Josué no era cualquier escalafón. Estamos hablando de un hombre que
que lidió con el pueblo de Israel a través de esos 40 años en el desierto, y digamos que es una labor que cualquiera no la podía asumir, ¿no? Sino que el Señor ya sabía que Josué había sido llamado para esto. Sin embargo, lo que causa en mí impacto es que Dios, antes de darle todo el detalle de lo que va a hacer, Dios le dice: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y wow, eso yo creo que forma parte del punto neurálgico de esta enseñanza, porque veo que allí Dios le afirma, le dice: tú tranquilo, que lo que tengas que hacer, yo soy el que lo voy a hacer, Josué, no lo vas a hacer tú. Y no pongas tu mirada en Moisés, aunque fue tu maestro, el que lo hice fui yo. O sea, yo soy el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham y el mismo Dios tuyo, el que voy a hacer la obra. Amén. En los versículos 6 al 9 de esta enseñanza del libro de Josué, el Señor le muestra a Josué su voluntad, pero como decía mi esposo, ¿qué le dice primeramente el Señor a Josué? Primero le dice que confíe en Él, que Él va a estar con él. Él no le mostró primero: mira, Josué, te digo que vayas, que seas valiente, que hagas... No, primero, ¿qué le dice el Señor? No temas, yo estaré contigo, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. ¿Qué creó el Señor en Josué en ese momento? Esa confianza en Dios, en Dios y en su palabra. Y luego el Señor más adelante, del versículo 6 al 9, le empieza a detallar a Josué su voluntad. El Señor le indica el plan que tenía para Josué, que era que el pueblo de Israel heredara la tierra prometida que el Señor le había prometido pues a sus antepasados. ¿Qué le pide el Señor a Josué? Lo anima, lo exhorta a que sea esforzado, a que sea valiente, a que recite la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios, de día y de noche, a que la cumpla y que la obedezca. ¿Por qué? Porque esto lo llevaría a tener éxito, a triunfar en todo lo que él iba a hacer, en todo lo que el Señor ya le había dicho que él tenía que hacer. Dios le ordena eso, que tenga valentía, que tenga firmeza, porque el Señor sabía todas las cosas que Josué iba a presentar. El Señor sabía todo por lo que Josué se iba a enfrentar en ese momento cuando estuviera guiando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, así como lo sabía cuando escogió a Moisés también para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces le decía que tuvieras valentía, que tuviera firmeza, que no tuviera miedo, que no desmayara. ¿Por qué? Porque él lo acompañaría a donde quiera que él fuese. Ya el Señor le había dicho a Josué, le había generado esa confianza de que él iba a estar con él, de que la presencia de Dios nunca se iba a apartar de él, de que nadie se iba a poder enfrentar a Josué. Y ahora, ¿qué le estaba diciendo aquí? Le estaba mostrando su voluntad, le estaba mostrando la actitud que debía tener, le estaba mostrando, le estaba enseñando, le estaba guiando y le estaba formando hacia la voluntad que él tenía para Josué, en el nombre de Jesús. Ahora les tengo una pregunta aquí. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Quién no quiere conocer, así como el Señor le habló a Josué, quién no quiere conocer los planes de Dios para su vida? ¿Quién no quiere conocer ese propósito por el cual Dios lo ha traído aquí a este lugar, a este momento, al lugar donde usted se encuentre? Yo quiero conocer ese propósito. Estoy segura también que Jonathan quiere conocer ese propósito, esa voluntad de Dios para su vida. Y también estoy seguro de que ustedes que nos están viendo aquí ahorita y escuchando, y las personas que nos escuchan por las redes sociales y las que nos escucharán más adelante, también quieren conocer los planes de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida. Amén. Amén. Bueno, les tengo una buena noticia. Dios nos quiere revelar ese propósito. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Amén. Entonces, si Dios quiere revelarnos ese propósito, si Dios quiere, así como a Josué, así como a Baruch, así como le decía a Pablo, así como les decía a todas las personas que ya hemos nombrado aquí en la Biblia, a sus discípulos, si Dios quiere si Dios le quiso revelar a ellos su voluntad, también nos la quiere revelar a nosotros. ¿Por qué a nosotros nos parece a veces un misterio la voluntad de Dios? Porque nos parece un misterio, o quizás a algunas personas le puede parecer un misterio, a otras personas le puede parecer algo inalcanzable, a otras personas le puede parecer algo imposible, porque nosotros somos seres limitados con un Dios infinito e ilimitado, pero a nosotros nos puede parecer imposible o la voluntad de Dios, o a veces no la conocemos o nos parece indiferente.
Bueno, para poder conocer lo que Dios quiere a través de su voluntad y que no nos siga pareciendo eso que yo acabo de comentar ahorita, ni un misterio, ni algo inalcanzable o algo imposible de ver, vamos a estar conscientes, le vamos a ir enseñando para que vayamos aprendiendo 4 aspectos importantes de su voluntad. Amén. Bueno, el primero de los aspectos de la voluntad de Dios es que la manera principal o la manera más frecuente o más fácil de encontrar la voluntad de Dios es a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de que esta palabra de Dios haga rema en cada uno de nuestros corazones, a través que la atesoremos en cada uno de nuestros corazones, a través de esos momentos de oración, de búsqueda, esos momentos de ayuno. Allí es la manera más fácil y más recurrente donde podemos empezar a conocer la voluntad de Dios. A Josué, el Señor le ordenó, por esto les voy a recordar aquí, que el Señor le ordenaba a Josué que conociera el libro de la ley, que la meditara, que la recitara, que la meditara de día y de noche, que la cumpliera, que la obedeciera. ¿Por qué? Porque así el Señor le prometía que lo iba a prosperar en todo lo que hiciera y que él iba a tener éxito. Eso es lo primero que el Señor le decía a Josué: medita en mi palabra de día y de noche, atesórala, vívela, enséñala, porque así en todo lo que te propongas y todo lo que hagas vas a tener el éxito. Entonces, el primer aspecto de conocer la voluntad de Dios es esto: buscar su palabra, tener ese tiempo de intimidad con el Señor, así como el Señor se lo demandaba a Josué y se lo demandaba a los discípulos, se lo decía que tenía que estudiar su palabra y que allí ellos iban a encontrar esa dirección y esa guía que iban a necesitar para poder cumplir ese propósito que Dios ya les había dicho. En la palabra de Dios, en la Biblia, el Señor siempre nos promete que nos va a guiar y que nos va a dirigir en todo lo que Él nos vaya a ir señalando como su voluntad. Escrito está en el Salmo 37:23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Amén. El Señor aquí que nos está diciendo, Él afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Cómo podemos agradar a Dios con nuestro modo de vivir? Cumpliendo su palabra, meditando en su palabra de día y de noche, estudiándola, aprendiéndola, enseñándola, atesorándola en nuestros corazones. Y así el Señor va a afirmar nuestros pasos. ¿Y qué pasa cuando el Señor afirma nuestros pasos? Allí podemos ver la voluntad de Dios, allí podemos cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. También en el Salmo 32:8, Dios promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? Yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Dios es el que nos va a guiar, Dios es el que nos va a mostrar cuál es esa voluntad que tenemos que hacer en nuestras vidas. Esa voluntad que dice su palabra que es buena, que es agradable y perfecta. Él es el que nos la va a mostrar. El Señor es el que nos va a instruir ese camino que nosotros debemos seguir. Amén. Él siempre nos va a hablar a través de su palabra, mis hermanos. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es continua en nuestras vidas. La voluntad de Dios no es, así como lo dice la palabra de Dios, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La voluntad de Dios siempre va a estar ya el Señor la tiene predestinada para nuestras vidas. Desde que nacemos hasta que morimos, ya Dios tiene la voluntad para nosotros, su voluntad para nosotros. Ya Dios tiene los planes que quiere hacer con cada uno de nosotros. Ya Dios tiene ese propósito por el cual nos ha traído a este mundo. Entonces, en Isaías 58:11 encontramos en la palabra de Dios: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá sus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí en este versículo que está en Isaías 58:11? Que desde que nacemos hasta que nos morimos, el Señor cada día nos va a ir instruyendo, nos va a ir guiando, nos va a ir formando para que podamos así conocer su voluntad, para que podamos cumplir el propósito por el cual nos ha traído a esta tierra.
El Señor, así como dice aquí, serás como el jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Cada día vamos a ir creciendo poco a poco, conforme a la voluntad de Dios, desde que somos jóvenes hasta que somos ancianos y ya nos partimos con el Señor. Siempre el Señor, todos los días de nuestra vida, nos va a querer mostrar y revelar su voluntad. Amén. Otro aspecto, no menos importante, es el tercero. La voluntad de Dios es precisa, mis hermanos. Este versículo me gustó mucho porque aquí en Isaías 20, en Isaías 30, 21 podemos encontrar, escrito está: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Hermanos, nosotros somos, amén, nosotros somos humanos, nosotros podemos equivocarnos, nosotros no somos perfectos, lo único perfecto es Dios. ¿Qué nos dice él aquí? Que así te desvíes a derecha o izquierda, Él siempre nos va a buscar, nos va a ayudar a buscar otra vez el camino por el cual nosotros tenemos que seguir. La voluntad de Dios es precisa. El Señor, ya antes de la fundación del mundo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él tiene esa voluntad para nosotros, ya Él tiene ese plan para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué nos dice Él entonces? Que Él nos va a decir siempre, como decía aquí en su palabra: tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Mientras siempre estemos buscando de hacer la voluntad de Dios, mientras tengamos esa confianza puesta en Dios, así nos equivoquemos, porque como lo dije anterior, somos humanos y cometemos errores, a veces por querer actuar a veces en nuestra fuerza, a veces sin dirección, o a veces sin esperar en el tiempo perfecto de Dios. Dios siempre nos va a ayudar a que cumplamos esa voluntad precisa, esa voluntad exacta, esa voluntad justa que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y el cuarto aspecto, pero no el menos importante también, nos dice que la voluntad de Dios es beneficiosa. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. El Señor, en esta parte quiero recordarles en el versículo 1, en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 8, donde el Señor le dijo a Josué que era quien guiaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recita el libro de la ley, cumple con cuidado todo lo que en él esté escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué le está diciendo el Señor allí? Que hacer la voluntad de Dios le va a traer un beneficio a su vida, le va a dar prosperidad, va a tener éxito. Amén. Así nos lo dice el Señor, no solamente como se lo dice a Josué, también nos lo dice el Señor aquí hoy. Sea cual sea la voluntad de Dios que nos haya encomendado, así no la entendamos, así creamos que puede ser imposible o inalcanzable. No, ¿qué nos dice el Señor? Que si leemos su palabra, que si la meditamos y cumplimos con esa palabra que es su ley, prosperaremos y tendremos éxito. Así como se lo dijo Josué, el Señor nos está hablando a nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, como habíamos dicho anteriormente en la pregunta, ¿por qué a nosotros nos parece que la voluntad de Dios puede ser un misterio? Ya hemos visto que hay 4 aspectos importantes de la voluntad de Dios que nos ayudarán a que podamos entender que la voluntad de Dios no es ningún misterio, que Dios quiere revelarnos su voluntad, que su voluntad se encuentra en su palabra fácilmente, que su voluntad es precisa, que su voluntad es continua, que su voluntad trae beneficios. Amén. Entonces, ahora ya podemos saber que buscar la voluntad de Dios es más fácil de lo que nosotros estábamos pensando, de lo que nos imaginábamos, de lo que nos esperábamos. No sé, como les decía anteriormente, no sé, solo Dios conoce sus corazones en este momento, solo Dios sabe por las situaciones que ustedes están pasando, solo Dios sabe por las circunstancias, los problemas que puedan estar ustedes atravesando, solo Dios sabe sus anhelos, sus sueños, sus metas, pero Dios que nos promete que si leemos su palabra, que si oramos por dirección, que si confiamos en Él, que si dependemos de Él, de su poder, el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar y que tendremos éxito en todo lo que hagamos, así como lo prometió en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando ya nosotros tenemos la voluntad de Dios revelado, cuando el Señor
ha ido enseñando, nos ha ido formando, nos ha ido mostrándonos, sí, vamos a decirlo así, nos iba mostrando cuál es su propósito para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Dar el próximo paso, dar ese paso de fe, dar ese paso de confianza, así como lo dio Josué en ese momento, que él confió en el Señor, porque yo le voy a aquí explicar algo brevemente y le voy a abrir mi corazón. Así como a Josué, cuando el Señor le habló y le dijo que tenía que ir y que él era escogido para suceder a Moisés, él, como decía mi esposo, me imagino que él se preguntó o se habrá dicho, cónchale, esto que me toca no es fácil. Llevar un pueblo que no es fácil, porque el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, y que le tocaba a él ahora ser el líder, el que llevara a ese pueblo a esa tierra prometida. Así nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por lo menos le voy a abrir mi corazón. Enseñar la palabra de Dios me gusta, así como hablarle de Dios a las personas, presentarle al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, así cuando en persona a mí me gusta y me agrada, pero hablar así ya delante de una multitud de personas, porque no solamente ustedes aquí, también las personas que escucharán más adelante, eso no es fácil. Quizás otras personas tienen más elocuencia o tendrán más poder de oratoria o tendrán más fluidez. En mi caso es un poco complicado porque siempre he tenido un poco de medio escénico, pero ¿qué me lleva a predicar la palabra de Dios, a enseñarles este mensaje, a transmitirles este mensaje aquí? La confianza en Dios. Yo sé que Dios es el que está aquí conmigo, Dios es el que está aquí ayudándome, Dios es el que está aquí respaldando. Todas estas palabras que yo estoy diciendo no son mías, son el mensaje que tiene Dios a través de mí, para ustedes, para mí y para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa confianza en Dios es la que me lleva a hacer la voluntad de Dios. Y si su voluntad es que yo lleve hoy este mensaje aquí, yo digo, heme aquí, y así, con esa confianza en Dios, estoy aquí delante de ustedes, entregándole este mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy. Amén. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, lo que tenemos que dar es ese paso, ese salto de confianza en Dios y ir un paso a la vez. Dios nos irá guiando, Dios nos irá mostrando el camino cada día de nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y seguir adelante, y así podremos tener esa firmeza que necesitamos para ir conociendo cada día la voluntad de Dios. Mientras tenemos esa comunión con Dios, mientras estamos en oración, pidiéndole la dirección de Dios, de acuerdo con su palabra, meditándolo de día y de noche, es difícil que nos extraviemos de su voluntad. Por eso es que el Señor nos dice que, a pesar de que cuando estábamos leyendo arriba el capítulo de Isaías, el versículo de Isaías 30:21, el Señor dice que así nos desviemos, el Señor nos va a ayudar otra vez a retomar ese camino. Pero cuando más tenemos esa intimidad, esa comunión con Dios, cuando más lo buscamos en oración, cuando más vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando más meditamos en su palabra y la recitamos, la vivimos y la atesoramos en nuestros corazones, es un poco más difícil que nos extraviemos de su voluntad. Y bueno, como seres humanos, como decíamos anteriormente, nos podemos extraviar porque somos humanos y cometemos errores. A veces queremos actuar en nuestra fuerza, a veces nos esperamos, a veces nos adelantamos, no pedimos dirección en los planes que estamos haciendo, y bueno, allí podemos cometer algún extravío, nos podemos extraviar o nos podemos desviar un poco de la voluntad de Dios. Pero si estamos en esa constante búsqueda de hacer la voluntad de Dios, es más difícil que nos pueda pasar estos desvíos del camino de Dios. Entonces, esto que hacemos de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad?, nos va a hacer que cuando nosotros estemos en esa en oración, en intimidad con Dios, vamos a escuchar la voz. Dios siempre nos va a guiar y nos va a alertar a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, cuando estamos violando sus instrucciones, cuando estamos saliéndonos de ese camino. Entonces, ¿qué nos va a hacer el Señor? Nos va a redarguir, nos va a hablar a través de su palabra, a través de algún hermano, a través de una enseñanza que usted puede estar escuchando, a través de alguna alabanza. El Señor siempre nos va a buscar la manera de hablarnos para que podamos volver otra vez a cumplir, a hacer la voluntad de Dios. Amén.
y podamos así vivir esa obediencia, esa vida en obediencia para Dios. Y bueno, para ir finalizando, quisiera dejarles como recomendación, como reflexión, que debemos, todos los días de nuestra vida debemos de agradecer que la presencia de Dios está con nosotros, porque es así, ya Dios nos lo ha presentado en su palabra, como nos lo dijo en Josué 1:5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué reflexión les puedo dejar de esto? Que agradezcamos todos los días a Dios de su presencia. A pesar de todo lo que estemos viendo, Dios nunca ha dejado de estar con nosotros. Dios nunca ha dejado de amarnos. Dios siempre está con nosotros allí. Él siempre está acompañándonos en todo momento. Él nunca nos ha abandonado. Nunca pensemos eso, mis hermanos. Dios nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Amén. Y como les decía anteriormente, esa tarea que Josué enfrentaba era difícil porque el Señor estaba diciendo allí que él tenía que suceder a Moisés hasta Canaán, para llevar al pueblo de Israel hasta Canaán. Pero ¿qué lo ayudó a él a cumplir esa voluntad que Dios tenía para él? ¿Qué lo ayudó? La confianza que Dios tenía, el buscar de Dios. Él buscó de Dios, él se sumergió en esa confianza que Dios le había dicho, donde le decía que nadie se podía enfrentar a él, que nadie le iba a hacer nada, pues que Dios iba a estar con él siempre y que nunca le iba a abandonar. Eso fue lo que le infundió esa confianza a Josué. Eso es lo que los invito a reflexionar y a que atesoren en sus corazones, que Dios siempre va a estar con nosotros, así como Josué. Así como ayudó a Josué y él pudo alcanzar la victoria invocando al Señor, nosotros también podemos obtener la victoria cuando cumplimos la voluntad de Dios. Amén. Esa confianza que tuvo Josué, ese es el ejemplo que debemos tener nosotros, uno de los ejemplos bíblicos que tenemos que tener nosotros de esa confianza, de esa fe que tenemos que tener para poder nosotros buscar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Siempre que los obstáculos o problemas o circunstancias que para nosotros como hombres consideremos imposibles, como enfermedades, problemas financieros, problemas matrimoniales, rupturas matrimoniales o muchos otros más problemas, pérdidas familiares, escasez, muchas otras cosas más que puede estar presentando usted o cualquier familiar suyo, cualquier amigo, cualquier vecino. Nunca olvidemos que la victoria final será nuestra cuando coloquemos nuestra confianza en Dios, cuando podamos buscar al Señor y podamos cumplir con obediencia a su palabra. Amén. Nunca olvidemos que debemos recitar la palabra de Dios de día y de noche, que así el Señor nos promete que podemos tener una vida próspera, podemos tener éxito en todo lo que nos propongamos. Amén. Así como se lo prometió a Josué, así esa promesa está aún viva para cada uno de nosotros y cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén a esta palabra? Yo digo amén, amén, en el nombre de Jesús. Y bueno, le doy gracias a Dios porque a través de la confianza en Él podemos llegar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por permitirme, Señor, llevar esta palabra aquí a mis hermanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos capacites, Señor, que tú nos formes, así como lo hiciste con Josué, con Moisés, con Baruch, con Jeremías, Padre Santo, con todas estas personas, Señor, a las cuales tú le revelabas, Señor, tu presencia, Señor, a las cuales tú le revelabas, Señor, que ibas a estar con ellos y que no los abandonarías, que así, Señor, nosotros nos podamos atesorar de esta palabra, nos podamos apoderar de estas promesas, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros en cada momento de donde nosotros vayamos, en cada lugar y en cada circunstancia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tengamos ese anhelo, Señor, cada día de conocer tu voluntad, Señor, de querer cumplir esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta, de conocer ese propósito, Señor, por el cual tú nos has traído aquí en este tiempo, Señor, que podamos ser esos
varones y esas hembras esforzadas y valientes, Señor, que demos ese paso de fe, Señor, para poder cumplir, Señor, esta voluntad que tú nos has mandado, Señor, que podamos meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, para que así podamos hallar, Señor, esa prosperidad y ese éxito que tú ya tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo y maravilloso nombre, Señor, y te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú ministrando el corazón de cada uno de las personas que están aquí viéndonos, Señor, que están conectadas, que están escuchándonos, Señor, y que seas tú, Padre, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, ayudándonos a ser forzados, valientes, tener firmeza, Señor, y creer, Señor, que tu voluntad, Señor, es para siempre y por siempre, que siempre nos va a acompañar tu presencia, Señor, que nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar, Padre. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.